En este video, exploraremos una historia de transformación y justicia en el corazón de una obra de construcción. A través de los ojos de Enrique, un hombre que se infiltra entre los trabajadores, descubrimos cómo la lucha por la dignidad y la igualdad puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Acompáñanos en este relato lleno de emociones, reflexión y una profunda conexión con la humanidad. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Enrique observó cómo el sol desaparecía lentamente, dejando atrás una estela de sombras alargadas sobre la obra. El color rojo del cielo parecía impregnarse en las paredes de ladrillo, como si la construcción misma estuviera absorbida en la despedida del día. El aire había cambiado. Ya no era solo una brisa, sino algo más, algo sutil, como si la misma tierra, con sus cicatrices y sus historias, estuviera respirando a través de los hombres que la trabajaban. Cada uno de esos rostros agotados, surcados por las huellas de un esfuerzo infinito, reflejaba algo profundo, algo ancestral. Enrique sentía una conexión con ellos que no había anticipado. Cuando llegó a la obra se había considerado un extraño, un espectador disfrazado. Ahora, sin embargo, algo en su interior había cambiado. Los hombres ya no eran figuras distantes, sombras que se desvanecían con la caída de la noche. Eran seres con una verdad propia, cargados de sueños rotos, de pequeñas victorias y de una resistencia feroz ante la adversidad. La obra, con todo su polvo y su ruido, era un microcosmos de un mundo mayor. Y Enrique, aunque con una identidad separada, se sentía parte de él, como si la obra lo hubiera reclamado. Cada día, cuando se sentaba junto a los trabajadores a descansar, había algo nuevo que descubría. Daniel, el joven que había hablado de la imposibilidad de escapar de aquel infierno, no solo representaba la desolación de una vida condenada a la repetición de gestos mecánicos, sino también la esperanza rota de generaciones enteras que nunca conocerían otro destino. Pero Daniel no estaba solo. Había otros como él, y en ellos, Enrique veía las huellas de un sufrimiento que él mismo había conocido en su juventud, cuando no era más que un hombre de manos callosas, pero con una mirada que aún no se había oscurecido por el peso de la codicia. La obra, en su monumentalidad, parecía estar viva, respirando al ritmo de los hombres que la levantaban. Enrique comenzó a ver las huellas del pasado en las piedras que tocaban, en los ladrillos que se alzaban, en las vigas que se insertaban una a una. Había algo primitivo en ese proceso, algo que evocaba las antiguas luchas por la supervivencia, por un espacio propio, por una vida digna. Los trabajadores no solo estaban construyendo una edificación, sino que, en cierto sentido, estaban construyendo sus propias historias. La obra se transformaba ante él, como un espejo que reflejaba la esencia más profunda de sus vidas. Una tarde, cuando la luz del sol ya había desaparecido detrás de las montañas, Enrique se quedó mirando el horizonte. Algo se agitaba en su interior. Era como si, finalmente, comenzara a comprender lo que Daniel había querido decir. La obra, aunque tan ajena a los hombres que la construían, también era suya. La tierra que tocaban con las manos, el sudor que caía de sus frentes, la fatiga que se acumulaba en sus huesos. Todo eso estaba marcado por el sacrificio de siglos. ¿Cómo podía él, que había vivido fuera de ese dolor, mirar a esos hombres sin hacer nada? ¿Cómo podía seguir viéndolos como si fueran piezas intercambiables en una maquinaria fría? Esa noche, mientras el sonido de los martillos y las palas se desvanecía lentamente, Enrique tuvo una revelación. Los hombres que trabajaban allí no estaban simplemente esperando la paga al final de la jornada. Estaban esperando ser vistos, ser escuchados, ser reconocidos. Y él, aunque con su posición y su estatus, no podía ser ciego ante esa verdad. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo. Sigamos. Al día siguiente, durante el descanso,
Enrique se acercó a un grupo de trabajadores que discutían en voz baja. No eran risas las que llenaban el aire, ni voces llenas de esperanzas, sino murmullos de desilusión. Los hombres se miraban entre sí, como si compartieran una comprensión silenciosa de su destino, como si ya no tuvieran sueños, solo la esperanza de sobrevivir al día siguiente. ¿De qué sirven los sueños aquí?, murmuró uno de ellos sin mirarlo a los ojos. Enrique se quedó en silencio. No sabía cómo responder porque, en el fondo, sabía que esas palabras no solo eran de aquel hombre, sino de todos los que lo rodeaban. No eran simplemente palabras vacías. Eran la manifestación de un dolor profundo que los acompañaba día tras día. Alberto, que veía desde lejos a Enrique, notó el cambio en su postura. Ya no era el hombre distante y desconectado que llegó con su casco amarillo y su chaleco. Ahora era alguien diferente, alguien que se había sumergido en el alma de la obra. Alberto, quien siempre había manejado a los trabajadores con una mezcla de desprecio y autoridad, comenzaba a sentir que su control sobre ellos estaba desmoronándose, como las paredes de un edificio que ya no podía sostenerse por sí mismo. Una tarde, mientras Enrique y Alberto discutían sobre el avance de la obra, el tono de la conversación cambió. Alberto, impaciente y nervioso, comenzó a elevar la voz, pero Enrique, en lugar de responder con ira, lo miró fijamente, como si pudiera leer cada uno de los gestos que lo traicionaban. El aire entre ellos se tensó. Los trabajadores, que habían dejado de trabajar, observaban con atención. Enrique sentía cómo la tensión en la obra, que siempre había sido palpable pero oculta, comenzaba a estallar. Ya no se trataba solo de ladrillos y cemento. Ahora, la lucha era por la dignidad, por la justicia, por algo más grande que cualquier construcción. Alberto, dijo Enrique, sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que todos los presentes se callaran. Has usado a estos hombres como si fueran piezas de una maquinaria, pero no son máquinas, son seres humanos, y esta obra, que debería representar nuestra lucha por el futuro, se ha convertido en su condena. Lo que haces aquí ya no tiene cabida. Tienes que irte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los trabajadores, que habían esperado tanto tiempo para que alguien los viera, finalmente comprendieron. La justicia había llegado, no a través de las leyes o las instituciones, sino a través de la voz de un hombre que decidió escuchar sus murmullos y hacer algo al respecto. Alberto, con el rostro palidecido por la sorpresa y la humillación, intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Los murmullos entre los trabajadores comenzaron a aumentar, y poco a poco, un aplauso tímido surgió en el fondo de la fila. Enrique, de pie frente a todos, sintió que la obra, en su totalidad, comenzaba a transformarse. No era solo el final de un ciclo, sino el comienzo de algo nuevo, algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. «Vuelvan a trabajar», dijo Enrique finalmente, su voz resonando como un eco en el aire. «Este lugar será diferente a partir de hoy, y todos seremos testigos de lo que vamos a construir juntos». Y con esas palabras, el sol comenzó a ponerse definitivamente. La obra continuaba, pero ahora, sus cimientos eran más sólidos que nunca, no solo de ladrillos, sino de una justicia que resonaba en el aire, como un susurro que nunca dejaría de existir. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. La voz de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.